Lázaro. El día de hoy vamos a continuar con las actividades de trabajos de alto riesgo. Y bueno, en principio, siguiendo ya los criterios que habíamos comentado acerca de los trabajos de alto riesgo, el día de hoy tenemos preparado todo lo concerniente a trabajos de alto riesgo enfocados a energías peligrosas, ¿no? Bien. En lo que respecta a energías peligrosas, como habíamos comentado, forma parte, en este caso, del conjunto de actividades de alto riesgo. Y antes de iniciar, nuevamente, replicar las recomendaciones de inicio, ¿no? Mantener en este caso, los audios apagados, cámaras apagadas para evitar interrupciones. Realizar cualquier consulta o pregunta a través del chat o encendiendo sus micros. Y obviamente contar con el link de acceso para que ustedes puedan tranquilamente volver a ingresar ante cualquier situación de desconexión, ¿no? O falle del internet. Como habíamos comentado en las sesiones anteriores, los trabajos de alto riesgo son actividades que por su naturaleza o lugar donde se realizan implican pues una exposición o intensidad mayor en comparación a las actividades rutinarias o recurrentes, ¿no? Ahora, estas tareas, como habíamos indicado, no son ajenas a las actividades actuales de las diversas empresas u organizaciones, siendo incluso partícipes de actividades de alto riesgo en empresas hasta de menor riesgo, como por ejemplo actividades administrativas, ¿no? Bueno, entonces el día de hoy tenemos preparado lo concerniente al trabajo con energías peligrosas, ¿no? Entonces, es importante conocer las diversas fuentes de energía peligrosa para tener un criterio un poco más amplio. ¿Está bien? A ver, las fuentes de energía peligrosa existen en muchos equipos, maquinarias o sistemas que estas pueden causar lesiones al personal, y dentro de las cuales estas son las siguientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos energía eléctrica, energía mecánica, energía hidráulica, ¿no? Neumática, química, térmica, gravitacional, ¿no? Fuentes radioactivas, gases y fluidos bajo presión, energías residuales, entre otras. Todas, obviamente, conforman como fuentes de energía capaz de generar algún tipo de lesión al personal, y obviamente este tipo de lesiones hablamos de magnitudes considerables, ¿no? Debido pues a la naturaleza de sus riesgos asociados. Acá, por ejemplo, podemos caracterizar quizás con algunas imágenes las diversas fuentes de energía. Energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, durante la manipulación o accionamiento de un tablero, ¿no? Energía mecánica, ¿no? Principalmente cuando se trata de sistemas pues, mecánicos, en donde podemos ver por la activación o rotación de engranajes o algunas partes móviles, ¿no? Conllevar algún tipo de atrapamiento, ¿no? Energía térmica, como fuentes de calor, ¿no? O sistemas presurizados que permiten emanar algún tipo de fuente de calor, ¿no? Ya sea altas o bajas temperaturas. Un sistema hidráulico, ¿no? De presión de agua o aceite, ¿no? Un sistema neumático que principalmente es presión de aire o gas, ¿no? Y por último, ¿no? Cualquier tipo de contacto con sustancias químicas que pueden ocasionar una serie de reacciones exotérmicas con liberación de calor o energía, ¿no? Y acá obviamente no descartamos pues las fuentes radioactivas, como habíamos comentado en la imagen anterior, y otro tipo de energías residuales, ¿no? Que pueden presentarse. Entonces prácticamente nos encontramos en una situación que este tipo de fuentes de energía pueden estar presentes en nuestra actividad diaria, ¿no? O de actividad pues esporádica, dependiendo de la actividad que desarrolle cada organización, ¿no? Para ello es importante entonces establecer un mecanismo que permita brindar una mayor seguridad, ¿no? O permitir que se establezcan medidas de controles a fin de minimizar los riesgos asociados a estas energías peligrosas.
Y dentro de ella vamos a comentar lo concerniente a los sistemas de bloqueo y señalización, ¿no? Entonces, prácticamente todo tipo de energías lo vamos a poder controlar, pero siguiendo ciertas pautas bajo sistemas de bloqueo y señalización. Entonces, ¿qué es un sistema de bloqueo y señalización? Bueno, es un método, ¿no?, para dejar inoperativa o desactivada cualquier fuente de energía a través de un conjunto de dispositivos de bloqueo, que en este caso, en su mayoría, son los candados, y de señalización, que en este caso vendrían a ser las tarjetas, ¿no? Aplicando solo por el personal autorizado, ¿no? Entonces, estas actividades pueden ser efectuadas solamente por personal capacitado y autorizado. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos el bloqueo y acá tenemos la parte de la señalización. Bien. Vamos con algunos detalles o propósitos, ¿sí? A ver. Por ejemplo, ¿no? Lo que buscamos es que a través de este sistema nosotros podamos evitar algún tipo de lesiones y daños que pueden ocasionarse por la puesta en marcha, la descarga de energía inesperada durante la inspección o incluso el mantenimiento o puesta en servicio del equipo, ¿no? Ya sea maquinaria o un sistema, ¿no? Y sobre todo brindar una guía efectiva a través de los lineamientos que vamos a comentar el día de hoy, ¿no?, para generar un aislamiento seguro de toda clase de energía que habíamos indicado, a fin de prevenir lesiones y daños. Entonces, ese es el propósito de lo que busca el sistema de señalización y bloqueo. ¿Cuándo aplicamos el bloqueo y señalización? Bueno, esto va a partir de la siguiente premisa, ¿no? Cuando algún trabajador o nosotros requiriéramos hacer cualquier ingreso, manipulación, trabajo, ¿no?, dentro, ¿no?, de un equipo, maquinaria o sistema o ambiente en la cual constituye una zona de peligro, ¿no?, en donde obviamente pueda quedar atrapado por las partes móviles o por la misma maquinaria, entonces en esas circunstancias o actividades es necesario aplicar el bloqueo y señalización. Bueno, por ejemplo, acá vemos una imagen de un trabajador que está interviniendo pues un molino, ¿no? Y por lo tanto, al intervenir o al hacer el mantenimiento, tengo que hacer el bloqueo de dicho sistema para evitar de que cualquier parte que pueda generar alguna activación o movimiento puedas de una u otra manera permitir la realización, ¿no?, del trabajo de forma segura. ¿Está bien? Entonces, vamos con el siguiente punto. ¿Por qué es importante controlar las fuentes de energía peligrosa? Bueno, a ver, vamos a tener en consideración lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros nos veamos expuestos a ciertas fuentes de energía, las repercusiones o daños pueden ser graves, ¿no? Entonces, debido a ello, es necesario hacer el control de dichas fuentes de energía, ¿no?, ya que los empleados, los operarios o el personal en general, al momento que ejecutan un mantenimiento, una inspección, una puesta en servicio de equipos o maquinarias, pueden verse expuestos a graves lesiones físicas, ¿no?, o incluso a la muerte, ¿no?, si es que obviamente no controlamos adecuadamente la liberación de energía peligrosa, y esto puede causar una lesión que, dependiendo de la magnitud, puede incluso llevar, como decíamos, al fallecimiento de la persona, ¿no? Entonces, debido a ello, entonces es necesario controlar estas fuentes de energía peligrosa, que no entren en interacción con el trabajador, ¿no? Por ejemplo, acá vemos a un colaborador que está haciendo el mantenimiento de un equipo, ¿no?, principalmente los bornes de algún tipo de batería, ¿no?, que evitamos sobre todo cualquier posibilidad que pueda generar algún tipo de activación. Por lo tanto, el procedimiento de bloqueo y señalización va a permitir proteger la vida del trabajador si es aplicado correctamente, ¿no? Entonces, ¿quién debe aplicar el bloqueo y señalización, ¿no? Ya sabemos pues el concepto, ya sabemos por qué es necesario,
Ahora es necesario saber quién debe aplicar el bloqueo de señalización. Entonces, el bloqueo de señalización solamente lo puede aplicar el personal autorizado. Y para que yo tenga un personal autorizado, el personal tiene que ser entrenado, facultado, capacitado, que obviamente en base a los criterios de cada tipo de energía, para que su operación o la intervención en dichos equipos, ¿no?, lo pueda hacer de manera óptima y de manera segura, ¿no? Entonces, este personal autorizado es el que deberá aplicar el bloqueo y señalización para dichas actividades con intervención de energía peligrosa. ¿Bien? Ahora, el procedimiento para autorizar a personal a aplicar el bloqueo de señalización, podríamos dar acá algunos criterios que ustedes pueden adoptar. No necesariamente es limitativo y exacto, porque no hay un estándar obligatorio para ello. ¿Está bien? Por ejemplo, que haya recibido un curso de bloqueo y señalización, para la cual haya cubierto todos los aspectos de conocimiento, y obviamente esto a su vez genere una evaluación, que ya obviamente la organización establecerá cuánto es la nota mínima. Por ejemplo, acá una referencia, un valor de 16. Aparte de ello, deberá recibir o disponer, ¿no?, de ciertos dispositivos personales para el proceso de bloqueo y señalización, porque de nada sirve solamente conocer, ¿no?, y entrenar para el correcto flujograma o procedimiento de bloqueo y señalización si no tenemos los recursos, ¿no? En este caso los candados, las tarjetas, entre otros. Y obviamente esta autorización requiere siempre de una renovación. Por ejemplo, acá ponemos una renovación anual, no necesariamente limitada. Hay empresas que lo renuevan cada 6 meses o cada 2 años, dependiendo más o menos del margen que ellos consideran en tiempo de que es necesario hacer un proceso de renovación. Y el proceso de renovación parte prácticamente en nuevamente retomar todos los principios para el proceso de autorización como si fuese una persona nueva. Es decir, una capacitación, un entrenamiento, una práctica, un seguimiento, ¿no?, que permita ver la factibilidad de que el trabajador esté cumpliendo con todos los pasos. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, un dispositivo de bloqueo, ¿no? En este caso es un candado de bloqueo con llave única. Por ejemplo, tiene algunas características, ¿no?, principales, ¿no? Tiene un cierto ancho que no obviamente está estandarizado, ¿no?, un arco de largo, que obviamente esto sí va a facilitar pues poder hacer algún tipo de bloqueo, ¿no?, sin necesidad de llegar pues a un enganche defectuoso. Va a facilitar quizás para la mayoría de equipos, ¿no? Es importante hacer una identificación y asignar un código en la cual pues la empresa deberá llevar a cargo, ¿no? Es decir, si yo asigno un código, vamos acá a colocar la imagen. Si yo asigno un código, este código tiene que ser autorizado por la empresa y esto llevar pues un control, ¿no? Y ese control obviamente lo tendrá que manejar las diversas áreas responsables, dentro de ellas también el área de seguridad. Que esto va a permitir pues que se haga un seguimiento de personas autorizadas, una trazabilidad de quiénes son las personas que están autorizadas para llevar este tipo de dispositivos. ¿Está bien? Y llevar un control sobre todo, ¿no? Y contar con una llave única para un solo candado, ¿no? Entonces, la única persona que contará con la llave será la persona que es propietaria de dicho candado. ¿Está bien? Entonces, vamos a pasar con la siguiente lámina. Y ahora vamos con los dispositivos de bloqueo. Bien. Cada trabajador debe tener su propio candado, como habíamos indicado. Y esto amerita mantener en su poder la llave única que apertura dicho candado. Y solo él podrá colocar y retirar dicho candado. O sea, prácticamente es un manejo personal, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, los candados serán intercambiados o prestados a otro trabajador, porque puede propiciar a un problema de descoordinación, comunicación, incluso de desactivación de equipos. No se podrá encargar a otra persona la colocación ni retiro del candado de los puntos de bloqueo. Por ejemplo, yo tengo un compañero con el que tengo mucha llegada a fin, de repente me fui a almorzar, tengo que sacar el candado o en este caso abrirlo
para que entre el siguiente turno quizás, entonces no puede hacerse eso. La persona se hace responsable de cada uno de sus candados o dispositivos asignados a él. ¿Está bien? Por ejemplo, acá tenemos una serie de dispositivos de bloqueo, ¿no? Tenemos tenazas, pinzas de bloqueo múltiple, como ustedes pueden observar. Tenemos una caja de bloqueo de válvulas tipo volante. Esto más que todo cuando se tratan, pues, de sistemas de bloqueo que involucre válvulas. ¿Está bien? En donde nosotros tenemos que hacer, pues, algún tipo de giro o movimiento para poder activar o desactivar, ¿no? Tenemos dispositivos de bloqueo en forma de vaso para bornes de batería, principalmente. Introducimos la parte del borne y obviamente bloqueamos con una pinza y candado, ¿no? Acá hay otros dispositivos de bloqueo, por ejemplo, para válvulas de tipo bola, ¿no? Tipo apertura de caño. Entonces, como yo no puedo activar y girar, ¿no?, en el sentido que permita el flujo, en este caso quizás sea de aire o de agua, obviamente tengo que colocar un dispositivo de bloqueo, ¿no? Este caso es un dispositivo que se adapta para este tipo de sistema. ¿Está bien? Entonces, en principio, lo que vamos a hacer es buscar primero dispositivos, ¿no?, que se adecúen al sistema que yo deseo bloquear. Por eso que hay diversidad de sistemas de bloqueo o dispositivos que permitan adecuarse a la situación, ¿no? Caso contrario, obviamente tendría que evaluar algún tipo de dispositivo que pueda adaptarse y acondicionarse para cumplir algún tipo de bloqueo del sistema, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otros dispositivos de bloqueo. En este caso ya no es con candado, sino será un precinto metálico, ¿no? Principalmente para tableros eléctricos, ¿no? Entonces, insertamos, por ejemplo, la parte del candado, ¿no?, o precinto metálico, que permitiría, pues, que los seguros de los interruptores no vuelvan a ser activados. Por ejemplo, vamos a hacer el corte en un tablero principal. No deseamos que se active por manipulación manual directa de un trabajador externo. Entonces, necesitamos colocar este dispositivo, ¿no? Tenemos también dispositivos de bloqueo, en este caso, de carácter grupal, ¿no? Por ejemplo, hay varias personas que van a intervenir en un solo equipo, ¿no? Entonces, por ese motivo, contamos con cajas fijas de bloqueo grupal o con cajas portátiles de bloqueo grupal. La finalidad es la misma, ¿no? Que todo el equipo que participa en la intervención de dicho equipo puedan poner en custodia sus candados y llaves, y a su vez, ¿no?, la persona que lidera, en este caso, o el supervisor o encargado del proyecto o actividad, ¿no?, hasta que no se haya culminado la actividad y todos se hayan puesto en buen resguardo, no se podrá retirar las llaves de los demás. ¿Está bien? Entonces, todos en conjunto. Y así como tenemos dispositivos de bloqueo, también tenemos tarjetas de señalización, ¿ya? Dentro de las cuales es necesario tener en cuenta que estas tarjetas de señalización son utilizadas para identificar al personal autorizado, ¿no?, o bloquear e indicar el equipo que está desconectado y en la cual no debe accionarse. Por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes, ¿no?, esas tarjetas de identificación, ¿no?, tanto para bloqueo grupal, pueden utilizarse para válvulas críticas, luego vamos a definir qué es una válvula crítica, para autorización para aislamiento eléctrico, para tarjetas de fuera de servicio. O sea, hay diversidad de tarjetas de señalización, entonces vamos a comentar la aplicabilidad de muchas de ellas. ¿Está bien? Por ejemplo, acá tenemos una tarjeta de bloqueo, tarjeta personal, en la cual autoriza, ¿no?, al trabajador, y obviamente busca la finalidad de colocarlo para que este tipo de trabajos en condición con su equipo de bloqueo permite informar a la persona, que obviamente lo pueda observar, en que no debe retirar esa tarjeta y sobre todo el sistema de bloqueo.
Pero por esa parte no hay ningún inconveniente porque se sobreentiende que se maneja una sola llave, ¿no? Acá se colocarán los nombres, la empresa a la cual pertenece, si es que hablamos de empresas terceras, para poder facilitar también el trabajo. El cargo, el área, la fecha de revalidación, por ejemplo, de su certificación o autorización, su fotografía para un fácil reconocimiento, nombre y firma del jefe de seguridad, ¿no? Puede esto también contemplar otros datos adicionales, ¿no? Como los procedimientos que deberá tenerse en cuenta para el proceso de señalización y bloqueo y algunas advertencias. No es limitativa esta referencia, pueden ustedes adaptarlo a mayor conveniencia dependiendo de los estándares de cada organización. ¿No? Bien. Y hace unos minutos habíamos comentado acerca de las válvulas críticas, ¿no? Entonces, para ese tipo de dispositivos, ¿no?, es necesario colocar también un proceso de tarjetas de señalización, ¿no? Y en este caso, la tarjeta de señalización de válvula crítica aplica para aquellos casos que por razones operativas se debe mantener una válvula abierta o cerrada y cuya operación errónea podría causar alteraciones del proceso. A ver, en algún momento cuando nosotros intervengamos equipos, hay sistemas que deben mantenerse siempre abiertos o hay sistemas que deben mantenerse siempre cerrados. Entonces, ¿cómo yo garantizo de que el personal, por el accionar o mantenimiento, no me active o desactive este tipo de válvulas? Entonces, para ello, obviamente, se va a contar con una tarjeta especial de señalización para válvulas críticas, donde se va a indicar específicamente que no debe ser abierto o no debe ser cerrado. Y sobre todo ustedes van a poder observar que cuenta con un candado, ¿no? Cuenta con una cadena que evita de que se accione en un cierto giro, ¿no?, o dirección para evitar pues que se manipule, se abra o se cierre. Entonces, ese es el principio de la tarjeta de señalización de válvula crítica, ¿no? Y el sistema también de bloqueo. Bien, se aplica con una cadena y candado, como habíamos indicado, y no se utilizan para aislar energía. Solamente sirve como mecanismo de bloqueo, ¿no? El aislamiento parte desde la fuente principal. Las llaves de estos candados son controlados por el supervisor del área, principalmente, porque ya no hablamos de una persona responsable, porque esto se va a mantener siempre o bien con la válvula abierta o válvula cerrada. Entonces ya corresponde a la intervención de un especialista, que en este caso puede ser el área de mantenimiento, o en este caso el responsable del área, que puede ser el supervisor de dicho punto. Luego tenemos las tarjetas de fuera de servicio. Las tarjetas de fuera de servicio se usan como dispositivos de señalización para identificar equipos que no deben ser operados debido a su condición, ¿no? Es decir, presentan dificultades, ¿no?, o presentan ciertos inconvenientes o manipulación o intervención en las cuales no pueden hacer uso de los mismos. La tarjeta de fuera de servicio no se usará para realizar trabajos. Solamente es un mecanismo de advertencia frente al equipo que obviamente se encuentra en condiciones no operativas, ¿no? Entonces, ahí tenemos una descripción, ¿no?, de una tarjeta de fuera de servicio donde se detalla las fallas o el estado del equipo. No hay que retirar esta tarjeta, ¿no?, o no debería operarse, ¿no? Hay un responsable y una fecha de colocación de esta tarjeta, ¿no? Ahora, las tarjetas de fuera de servicio se colocan en el sistema de arranque de un equipo o maquinario, a fin también de poder permitir de que por accionar, obviamente como el equipo está inoperativo, ¿no?, y parte de una fuente de energía, vamos a imaginar un tablero eléctrico, entonces también hay que hacer la colocación de esta tarjeta en dicho punto, ¿no? Indica los detalles del por qué el equipo o maquinaria está en fuera de servicio. ¿Está bien? Ojo que estas tarjetas no se utilizan para la ejecución de trabajo, solamente para informar de que dicho equipo o sistema se encuentra inoperativo o en fuera de servicio, como lo menciona la tarjeta, ¿no? Bien, acá se recalca lo mismo, ¿no? Cuando se efectúan trabajos, la tarjeta de fuera de servicio no debe ser utilizada en reemplazo del bloqueo y señalización, ¿no?
Ahora, las tarjetas de señalización, por ningún motivo, debe confundirse con los otros elementos de señalización, ¿no? Cuando hablamos de señalización, generalmente las personas tendemos a recordar las señales de seguridad, principalmente las señales de riesgo, de evacuación, ¿no? De equipos de emergencia, ¿no? Y por lo tanto, bueno, esto no es lo mismo que hablar de las tarjetas de señalización de las cuales comentamos para el proceso de bloqueo y señalización. Son totalmente diferentes, ¿no? Las tarjetas de señalización lo que busca es una especificidad, o sea, prácticamente es un trabajo específico para netamente bloqueo y señalización. En el tema de las señales de seguridad, lo que busca es brindar el alcance al trabajador o conocer los diversos riesgos o peligros asociados, las rutas de evacuación y ubicación de equipos de emergencia, ¿no? Y también en lo que respecta, ¿no?, a equipos de seguridad, ¿no?, principalmente sistemas contra incendio o algunos equipos contra incendio que necesitamos determinar y ubicar, ¿no? Son dos conceptos muy diferentes, ¿no? Estos elementos son parte del sistema de bloqueo y señalización de energías peligrosas, más no parte de la señalización de seguridad. ¿Está bien? Ahora, como habíamos comentado, existen sistemas de bloqueo que pueden ser personales o grupales. Vamos con la parte del bloqueo personal, ¿no? El bloqueo personal consiste en el bloqueo de las fuentes de energía donde se requiera de que cada trabajador o empleado autorizado, se sobreentiende, coloque su candado y tarjeta personal en cada punto de bloqueo del equipo, maquinario o sistema. Ojo, un equipo puede tener más de un punto de bloqueo. Eso no quita el hecho de que obviamente solamente coloquemos en un solo punto de bloqueo un candado, sino en los diversos puntos donde se requiere. Para eso habrán diversas autorizaciones. ¿Está bien? Por lo tanto, vemos en la imagen un punto de bloqueo personal. Cada trabajador ha insertado en su tenaza o en las aberturas de la tenaza, ¿no?, o en los agujeros, sus tarjetas de identificación, ¿no? Y a su vez contamos con el candado de bloqueo, ¿no? Entonces, esto se va a realizar en los puntos que se requiera cortar la fuente de energía. Y así como existe un bloqueo personal, también existe un bloqueo grupal, ¿no? Y el bloqueo grupal se aplica cuando existe una cantidad elevada de trabajadores, ¿no?, equipos o puntos de bloqueo. O cuando la aplicación del bloqueo grupal permitirá será una decisión del supervisor de trabajo en coordinación con su supervisor del área, ¿no?, principalmente cuando hacen intervenciones mayores y requiere de mayor número de trabajadores, ¿no?, como vemos en la imagen. Entonces, para ello se utilizará un bloqueo grupal. Ahora, dentro del bloqueo grupal se usan las tarjetas de bloqueo grupal y las cajas de bloqueo grupal, ¿no? Entonces, lo que ustedes observan son las cajas fijas y las cajas portátiles, que en principio es insertar los candados y las tarjetas de identificación, ¿no?, a un punto que es controlado por un líder o encargado de, obviamente, autorizar y desautorizar, ¿no?, la desactivación, en este caso, de los sistemas. Para ello, obviamente, deberá contarse con las capacitaciones, entrenamiento y autorizaciones ya definidas previamente por la organización. No cualquiera puede hacer el trabajo. ¿Quién debe liderar el proceso de bloqueo grupal? Bueno, en este caso lo lidera un supervisor o líder de trabajo, que es la persona más capacitada y entrenada para cumplir dicha función, ya que conoce todos los procesos y obviamente está más familiarizado con el sistema, ¿no?, que se está manejando, y también permite pues de que de alguna u otra manera cumpla algunas funciones como la verificación del aislamiento, el bloqueo y la señalización adecuada de cada trabajador o de cada punto, ¿no?, en base a un listado, ¿no?, disponible del área de trabajo donde detalle pues los puntos de bloqueo, ¿no? Generalmente un sistema
cuenta con diversos puntos de bloqueo, ¿no? Entonces, cada punto de bloqueo tendrá que estar identificado para, obviamente, sobreentender de que hemos cubierto con la cantidad de puntos de bloqueo que se requiere para dicho equipo. Imagínense que un equipo tiene 8 puntos de bloqueo, pero tan solamente se bloquean 7. Entonces, ese punto que ha dejado de ser bloqueado constituye un riesgo para el personal en la cual pues puede activar o desactivar el sistema, ¿no? Incluso al estar activado puede ser una fuente de ingreso, ¿no?, de algún tipo de energía, y esto puede repercutir directamente al trabajador. Entonces, por eso es importante identificar todos los puntos que brindan algún tipo de energía para la activación del sistema. Por lo tanto, puede haber más de un punto de bloqueo. Por lo tanto, el líder del bloqueo, que en este caso podrá ser el supervisor, ¿no?, en caso sea necesario, coordinará la presencia y participación de un electricista o un mecánico. ¿Por qué? Porque ellos son los especialistas para poder generar el aislamiento del punto de bloqueo. Quien no necesariamente participa en el bloqueo grupal o en el trabajo en sí, solamente viene a hacer una verificación o validación, ¿no? Y para ello, obviamente, ya iniciará con el proceso de bloqueo el supervisor o líder, ¿no? Luego de bloquear todos los puntos requeridos, el líder del bloqueo colocará la llave en el interior de la caja de bloqueo grupal y será el primero en aplicar su bloqueo personal a la caja. Ese es antes de cualquier trabajador. Seguidamente, todo el personal autorizado que deba realizar alguna actividad dentro del sistema, dentro del equipo o maquinaria, colocará luego su candado y tarjeta personal dentro de la caja grupal, y por lo tanto cerraríamos esa sección de la parte del bloqueo grupal. Ahora, ¿qué se debe hacer o cómo se debe proceder en caso nosotros no contemos con una lista de puntos de bloqueo, ¿no?, o no contemos con un procedimiento escrito de trabajo seguro? Entonces, prácticamente estamos hablando de una actividad que no cuenta con un procedimiento o un estándar, o que desconocemos principalmente de sus fuentes de alimentación de energía. Puede darse porque quizás se trata de una emergencia y estamos interviniendo un equipo que nunca ha sido mapeado, o que si lo hicieron actualmente se desconoce o ya no se aplica, y bueno, esto conlleva a que se presente algún tipo de inconveniente y necesita ser intervenido, ¿no? Entonces, ante estos casos de no contar con una lista de puntos de bloqueo de dicho sistema o no se encuentra con un procedimiento escrito de trabajo seguro, el encargado del trabajo, ¿no?, convocará en este caso al supervisor de trabajo, es decir, el que está a cargo del equipo de trabajo, y también al supervisor del área, para en conjunto elaborar la lista respectiva, es decir, elaborar la lista de puntos de bloqueo. Hay que analizar todo el sistema. Ambos supervisores podrán designar a sus delegados para cumplir esta función. Ahora, los supervisores y sus delegados y los trabajadores involucrados en la tarea, ¿no?, deberán también tener en cuenta los puntos de aislamiento que requieran bloquearse. Y obviamente se tiene que detallar, ¿no?, en la lista de puntos de bloqueo, ¿no? Los supervisores de trabajo y del área y sus delegados aprobarán la lista en campo con sus firmas antes de proceder a utilizarla. O sea, después de haber hecho esta validación, como no es una lista formal o establecida previamente, recién se está tomando en cuenta, entonces todos los supervisores que han intervenido y los encargados tendrán que firmar antes de proceder con el bloqueo de dichos puntos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una lista de puntos de bloqueo, que comprende principalmente una lista de puntos de bloqueo. Por ejemplo, el equipo que voy a intervenir, la identificación, ¿no?, cómo está identificado, codificado. El punto de bloqueo será el punto de bloqueo 1, 2, 3, la codificación que se establezca. ¿Qué instrumentación de aislamiento se va a aplicar para este tipo de punto? Y obviamente una sección de verificación de que se haya realizado correctamente. Puede haber 1, 2, 3 o más puntos de bloqueo concernientes a un sistema que se desea, ¿no?, en este caso,
bloquear. Ahora, es importante, muy aparte de lo que hemos mencionado, conocer el procedimiento de bloqueo y señalización. Entonces, dentro de este procedimiento, ¿no? Para poder aplicar estos casos de bloqueo, el personal autorizado deberá cumplir como mínimo estos 5 pasos básicos para el proceso de bloqueo y señalización, ¿no? Tenemos el primer paso que corresponde a informar al personal del área. El segundo punto es aislar las fuentes de energía. Tercer paso, bloquear y señalizar. Cuarto paso, disipar las energías residuales. Y por último, verificar el no funcionamiento. ¿Está bien? Entonces vamos a pasar a la sección y vamos a comentar un poco con mayor detalle de cada punto, ¿sí? Vamos entonces con el punto 1, que es informar al personal del área. O sea, ¿qué se comprende en esta actividad? Bien, el supervisor o líder de trabajo lo que tiene que hacer es informar que van a intervenir un equipo sistema específico dentro de un área de trabajo. Por lo tanto, la persona, el supervisor o líder de trabajo, quien va a hacer dicho trabajo, ¿no? Tiene que informar al supervisor del área, ¿no? En pocas palabras, es como, por ejemplo, yo me encuentre realizando una actividad en mi área de trabajo porque yo soy el supervisor de dicha zona. Imagínense que venga alguien y quiera hacer un trabajo en esa zona y no te avise. Obviamente, el desconocimiento puede provocar algún tipo de accidente. Entonces, por ese motivo, la persona que tiene que hacer un trabajo o intervenir un equipo tiene que informar al responsable del área o al supervisor para que esto a su vez pueda decantar a todo su personal a cargo que trabaje en dicha área y mencionar que va a haber una intervención de un equipo. Y esto a su vez permitirá pues hacer el procedimiento correcto de los siguientes puntos. ¿Está bien? Entonces tiene que informar al supervisor del área, ¿no? Que se está bloqueando dicho sistema o equipo, ¿no? Y que por lo tanto en dicha área de trabajo no puede, ¿no? Activarse, ¿no? E intervenir otra persona, ¿no? Es como un proceso de alerta, ¿no? Bien, el segundo punto corresponde al aislamiento de las fuentes de energía. Entonces, el aislamiento de las fuentes de energía principalmente radica en que el equipo a intervenir será desenergizado. Y al desenergizarlo, tenemos que retirar cualquier fuente de energía o de alimentación, pero de manera segura. Por ejemplo, se trata de un equipo, los botones de prender y apagar. En este caso, por ejemplo, no tiene estos sistemas. Bueno, vamos a la fuente directa, en este caso de la desconexión del circuito eléctrico, que puede estar dentro de un tablero eléctrico, ¿no? O en el caso que aplique para otro tipo de sistemas o energías peligrosas, por ejemplo, el paso de aire presurizado o paso de gases, ¿no? En este caso sería el cierre de la válvula. Estamos aislando la fuente de energía, o sea, desde donde está proviniendo hacia donde se va, en este caso direccionando la energía para poder activar dicho sistema. Hay que pararlo, desconectarlo, cerrarlo, ¿sí? Una vez que hemos hecho este paso, ahora vamos con el tercero, que corresponde al bloqueo y señalización, que es prácticamente lo que hemos conversado hace unos minutos, ¿no? Hay que colocar el candado, hay que colocar la tarjeta, ¿no? En todos los puntos en los que las fuentes de energía del equipo se hayan mapeado, ¿no? Entonces, veo mi lista de verificación de puntos de bloqueo. Okay. Hay que colocar candado y tarjeta en todos esos puntos. Para el sistema, maquinaria, equipo, en la cual requiera un aislamiento. ¿Está bien? Pasamos ahora al cuarto punto, que corresponde al proceso de disipar las energías residuales, ¿no? O en principio, ¿no? Eliminar las energías residuales. Entonces, ¿qué comprende este procedimiento? Bueno, es prácticamente liberar todas las fuentes de energía que han quedado como residuos producto del proceso, ¿no? De desactivación, ¿no? Es decir, cuando nosotros hicimos el paso 3 de bloquear y señalizar, ¿no? Existen energías residuales que han quedado en el sistema, equipo, ¿no? Que se va a intervenir, ¿no?
Por ejemplo, si yo tengo un sistema presurizado de aire o gas, el mecanismo de disipación de energía residual es realizar el purgado. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de tuberías todavía hay presencia de este tipo de gas. ¿Está bien? O en este caso aire. Entonces necesita ser descargado antes de la intervención de dicho equipo, porque de repente dentro del proceso aperturamos otro punto y obviamente va a generar que este tipo de energía entre en contacto o ocasione el movimiento de alguna parte de todo el equipo. ¿No? Por ejemplo, en instalaciones eléctricas, cuando se habla de disipación de energías residuales, es que después de hacer el bloqueo y señalización, hay que hacer la conexión a tierra, ¿no? Para que ante cualquier eventualidad de energía, esto pueda descargarse a tierra directa y esto evite pues, que entre en contacto con el trabajador, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tuberías o algún tipo de sistema donde hablamos de presión hidráulica, por ejemplo, hay que hacer el drenaje o el purgado de estos sistemas a través de sus tuberías. En el caso tengamos equipos que generen algún tipo de energía térmica, por ejemplo, fuentes extremas de calor o frío, hay que disipar estas temperaturas, que generalmente se aplica tratando de reducir la temperatura del ambiente o del equipo, o en este caso dejarlas inoperativas hasta que la temperatura llegue a una temperatura confortable para su manipulación. ¿Está bien? Por ejemplo, tenemos un horno, ¿no? Un horno de cocción para un proceso productivo, ¿no? Hacemos el bloqueo y señalización, pero todavía hay energía residual, que en este caso la energía térmica. Entonces hay que esperar a que baje la temperatura. Generalmente ya en esas adopciones se tomará pues un tiempo prudente para que se disipe esas temperaturas, ¿no? Y por ejemplo también hacer la desconexión de la tensión en resortes, es decir, ya hacer algún tipo de en este caso, proceso de descarga, en este caso de tensión, para poder evitar cualquier reactivación del sistema debido a sus energías residuales. Entonces, este es el cuarto punto. Y ahora pasaremos al punto final, ¿no? Acá había un mensaje que esto es muy importante, ¿no? Esté seguro que toda la energía residual se haya reducido a cero. Es decir, ¿cómo volvemos a evaluar ello? Vuelvan a encender y apagar. Y vemos que realmente el proceso de bloqueo y señalización se haya completado. Y eso también forma parte del punto 5, que lo vamos a ver a continuación. Si hemos cumplido de manera satisfactoria cada etapa anterior, es decir, del punto 1 al 4, el punto 5 lo único que es un proceso de verificación de no funcionamiento. Entonces, si supuestamente todas las energías han sido bloqueadas, aisladas, y el sistema ha sido bloqueado y señalizado, y se haya eliminado o disipado las energías residuales, entonces el hecho de yo prender, ¿no? Ya permitiría de que el sistema no debería arrancar. ¿Está bien? Porque ya he hecho todo el proceso de bloqueo de energía o fuente de energía que permita activar dicho sistema. Pero ¿por qué hacemos este proceso? Porque uno, puede haber energías residuales, puede ser de que se haya realizado uno de los pasos anteriores de manera incorrecta, lo cual no generó la paralización, bloqueo y señalización de dicho equipo de manera efectiva. Entonces es necesario hacer una validación, como si fuese el equipo estuviese prendido. Hacemos esa validación. Entonces de esta manera vamos a garantizar de que realmente no hay un flujo, ¿no?, de energía en el equipo. Entonces se debe asegurar de regresar todos los controles en modo de apagado después de haber revisado que el equipo no arranque. Es decir, yo quise prender, no prendió, ok, ya validé, ahora voy a volver a apagar. Solamente el encendido era para validar si realmente está operativo. Bien, ahora, cuando nosotros terminemos, después de hacer todo este proceso, el trabajo que se estableció planificar como parte de quizás de un mantenimiento, de una revisión, de una intervención del equipo o sistema, llega el momento de poder o de requerir el restablecimiento de la energía y la operatividad del equipo. Entonces, por ese motivo, es necesario hacer prácticamente un proceso inverso, ¿no?
restablecer la energía. Entonces, para restablecer la energía hay que cumplir con 5 criterios. Primero, hay que retirar todas las herramientas o materiales de las cuales hemos hecho uso para el trabajo en dicho sistema, maquinaria o equipo. Segundo paso, hay que comunicar al personal del área, ¿no? Y asegurarnos que ninguna persona se encuentre cerca o dentro del sistema, maquinaria o equipo, porque vamos a hacer un restablecimiento de la energía. Imagínense si se encuentra una persona ubicada en un punto donde puede activarse un sistema que puede generar un atrapamiento al mismo. Tercer paso, realizar una inspección del equipo, verificando que todos los controles de marcha estén puestos en modo apagado, porque todavía estamos, primero, garantizando el retiro de herramientas, la comunicación al personal, todavía no hay un arranque inmediato. ¿Está bien? Hay que hacer una inspección del equipo y que los controles se encuentren en modo apagado. Luego lo que vamos a hacer es retirar todos los dispositivos de bloqueo y señalización. No hablamos del candado y la tarjeta. O sea, prácticamente estamos haciendo el sentido inverso. Todo el personal que les ha colocado deben retirarlo y por lo tanto esto va a permitir de que todo el personal se encuentre fuera de la zona de contacto de energía. Luego de cumplir todos estos 4 pasos, hacemos el proceso de reenergización del equipo. Es decir, lo volvemos a prender, ¿no? Quedaría operativo para que continúe su funcionamiento y los trabajos que se tengan planificados, ¿no? Ahora, el procedimiento escrito de trabajo seguro en bloqueo principalmente se trabaja para casos excepcionales, en los que la naturaleza del trabajo o equipo no permite desconectar la energía. Para esto, obviamente, se debe contar con un procedimiento escrito de trabajo seguro de la tarea específica. En resumen, yo tengo una actividad en donde el sistema, equipo o maquinaria no puede desconectarse la energía. Hay casos en donde ocurre ese tipo de situaciones. Entonces, frente a esa actividad, yo lo voy a considerar como un caso excepcional. Y por lo tanto, como mínimo, tengo que contar con un procedimiento escrito de trabajo seguro, también denominado PETS, ¿no? Eso es, por favor, el criterio que ustedes tienen que adoptar. Y bueno, la estructura del PETS, si es que de repente quieren tener un poco mayor detalle, pues prácticamente hace referencia a los pasos que hay que considerar, las prohibiciones, las recomendaciones, los equipos de protección al personal a utilizar, ¿no? El personal que está interviniendo, ¿no? Algún tipo de detalle de flujograma o pasos a seguir, entre otros, ¿no? Prácticamente es un procedimiento, ¿no? Pero es específico para este tipo de labor, ¿no? Bien, después tenemos algunos conceptos de aislamiento eléctrico, ¿no? Este aislamiento eléctrico será realizado solamente por personal calificado y entrenado. Principalmente lo realiza personal de mantenimiento, ¿no? Que en este caso corresponde al área eléctrica. Y obviamente este permitirá la intervención de equipos o sistemas eléctricos que funcionen con tensiones de 110 o mayores, ¿no? Como por ejemplo un tablero, ¿no?, eléctrico que como vemos en la imagen. Ellos son los que hacen o realizan el aislamiento eléctrico. En caso de cambio de turnos, es importante tener algunas consideraciones. Por ejemplo, al momento de relevar entre turno y turno o entre guardias, ¿no?, y necesitamos hacer una continuidad del bloqueo, porque todavía es necesario, porque quizás el primer grupo no acabó el mantenimiento, sino lo debe acabar el segundo grupo, porque obviamente el tiempo no puede extenderse para el primer grupo por su jornada de trabajo. O de repente el primer grupo tiene una especialidad, ya intervino, el segundo grupo que está ingresando tiene otra actividad. Entonces, estas situaciones se pueden dar, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer es lo siguiente. Hay que colocar su bloqueo personal por parte del supervisor y líder del turno entrante. Es decir, hay un cambio de bloqueo por parte de los supervisores, ¿no? El supervisor saliente y del supervisor entrante. Pero primero se tiene que colocar la del supervisor entrante, antes de la salida del supervisor saliente. ¿Está bien?
Luego de esto se aplicarán el bloqueo de los integrantes de la guardia entrante, es decir, colocan todos los dispositivos de bloqueo de todas las personas que van a iniciar con el segundo turno. Y obviamente todo el personal que ya sale del turno anterior se retira. Entonces se deberá retirar el bloqueo y colocación operativo de equipo o aplicar la tarjeta de fuera de servicio según evalúe el supervisor o líder de trabajo. Eso es en el caso, por ejemplo, en donde yo tengo que intervenir un equipo, no puedo concluir por diversas razones, entonces hay que colocar la descripción de fuera de servicio. ¿Está bien? Porque en algún momento lo voy a volver a intervenir, ¿no? Entonces es necesario colocar este aviso, ¿no? O señal. A reiniciar el trabajo inconcluso por el mismo distinto grupo de trabajo, se volverá a aplicar el proceso de bloqueo. Ojo que acá no hablamos de bloqueo y señalización, solamente estamos indicando de que el equipo está en fuera de servicio. ¿No? Eso ya es lo que habíamos indicado desde la primera parte. ¿No? En caso se presente una situación especial de trabajos inconclusos, solo si el supervisor del área y el supervisor del trabajo lo acuerdan, autorizan expresamente de que los trabajadores pueden retirar dejando el equipo bloqueado hasta reanudar sus labores, ¿no? Por ejemplo, sucede muy a menudo que en este caso el trabajador no se encuentra, necesita irse a otro punto, hay un previo acuerdo entre el supervisor de área y el supervisor de trabajo que esa intervención va a ser posterior y por lo tanto se quedará así hasta nuevo aviso, ¿no? Entonces, si hay un acuerdo entre ellos, se colocará este mecanismo sistema. Ahora, hay situaciones en donde el supervisor del trabajo realiza todos los esfuerzos necesarios para ubicar a la persona que ha colocado quizás su candado y su identificación, ¿no? Su tarjeta, ¿no? Pero a pesar de ello, ¿no? No es ubicada, ¿no? O quizás la persona no tiene la llave del candado, ¿no? Entonces, ante estas situaciones, se hace un retiro forzado de un candado. Obviamente para eso requiere de una autorización. Entonces, esto implica también que se esté contemplado dentro del procedimiento, ¿no? Porque es un caso que puede suceder y necesitamos saber qué acciones hay que adoptar para este tipo de eventos, ¿no? Obviamente, en caso no sea ubicado el trabajador, se informará al superintendente del área, que en este caso puede variar acá en el cargo, dependiendo de su área de trabajo de ustedes, ¿no? Pero lo importante es que tenga un grado opuesto de mayor responsabilidad, ¿no? Gerentes, subgerentes, superintendentes, ¿no? Que tengan el cargo de tomar decisiones y obviamente responsabilizarse por los hechos, ¿no? Entonces, no ubicamos al trabajador, necesitamos el retiro forzado porque hay que continuar o en este caso reactivar el sistema. Entonces, el superintendente del área o la persona asignada con este fin, ¿no? Y el supervisor del área de trabajo o del trabajo realizarán una inspección para verificar que el arranque del equipo sea seguro. Para eso, obviamente, llenarán un formato, cumplirán con un procedimiento indicando de que se está procediendo al retiro forzado de un candado de un colaborador, por el motivo que obviamente van a describir en dicha ficha. No puede ser porque el trabajador perdió la llave, porque el colaborador quizás no se encuentra, salió de urgencia, o el trabajador se accidentó, ¿no? Pueden haber diversos motivos. Por ejemplo, acá tenemos un formatito de autorización de retiro de bloqueo de candado, ¿no? O remoción de candado. Nombre del supervisor, trabajo que se realiza, nombre del propietario y otros datos que son considerables para poder evaluar el motivo de la cual se está adoptando la remoción de dicho candado, ¿no? Forzado, ¿no? Y bueno, acá tenemos un caso por analizar, ¿no? Por ejemplo, esto sucedió en una empresa de cementos, fabricación de cemento. Ellos cuentan con silos de almacenamiento de cemento. Y bueno, para el abastecimiento de estos silos, todo funciona a través de fajas transportadoras. ¿Y qué es lo que sucedió aquí? Bueno, que no hubo un adecuado control de los sistemas o sistemas de bloqueo
ocasionando de que todo el material que se encontraba a nivel de las fajas de transporte, no se hiciera un proceso de desactivación para las personas que estaban realizando un mantenimiento en su interior. Este mantenimiento se realiza con cierta periodicidad para evitar pues, de que el material no se adhiera a las paredes, ¿no? Es un proceso de limpieza de silos, ¿no? Y obviamente ante la llegada del cemento, que de alguna u otra manera llega con una cierta temperatura, ¿no? Y el flujo constante del cemento que va alimentando al silo, ocasiona de que quede sepultado hasta una altura de 5 metros, siendo este silo de 30 metros, ¿no? Causando la sepultura prácticamente con el cemento de 4 personas en su interior, ¿no? La persona que estaba en la parte superior, debido a la activación, cede y obviamente se genera un accidente. Las otras 4 personas que se encontraban en su interior mueren por asfixia. ¿Está bien? Entonces, estas cosas se pudieron evitar si se hubiese visto una planificación y se hayan cumplido todas las medidas contempladas, ¿no? Bien, ¿no? 5 errores fatales para las consideraciones de bloqueo y señalización. Por ejemplo, falla al detener el equipo, ¿no? Falla al desconectar el equipo de su fuente de energía. O de repente hay una falla al disipar o neutralizar o poner a tierra, ¿no?, el sistema para evitar pues, que la energía residual se encuentre presente en el equipo. De repente existe una falla o error al reenergizar el equipo con una persona que se encontraba en el interior o dentro de la zona de trabajo. O falla al entregar áreas seguras, limpias, ¿no?, con presencia de piezas y herramientas que se olvidaron. Por eso habíamos indicado uno de los pasos anteriores para reenergizar de que es necesario retirar todo material y herramientas del lugar de trabajo antes de restablecer la energía, porque esto puede obstaculizar el sistema y generar una falla operativa. Bien, acá tenemos algunas fotos del uso incorrecto de los dispositivos de bloqueo. Por ejemplo, lo utilizan para cerrar sus almacenes, lo dejan colgado en una zona, lo almacenamos incorrectamente o de repente lo ubicamos de manera incorrecta o hacemos mal uso de la colocación. Miren, este candado está dentro del candado de un compañero. Para eso está diseñado la pinza. Si ya no abarca la pinza la totalidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar un sistema de bloqueo grupal. Mal almacenamiento, incorrecta conexión. Todo eso influye a que pueda presentarse algún tipo de accidente, ¿no? Por ejemplo, acá. ¿Dónde está bloqueándose? No vemos el dispositivo de bloqueo. Y si lo está tirado dentro del tablero. Incorrecto. Uso inapropiado de los dispositivos de bloqueo y señalización. Bien. Las reglas de oro. Solo el personal autorizado puede aplicar el bloqueo y señalización, ya eso lo habíamos indicado. Comunicar siempre al personal del área sobre el trabajo que se va a realizar y la hora de inicio y la hora final. Identificar y aislar todas las fuentes de energía. Bloquear colocando los dispositivos de bloqueo y señalización, haciendo uso del candado y la tarjeta adecuada. Liberar la energía residual hasta reducirla a cero. Verificar que el equipo o sistema efectivamente no funcione, que esa es la última etapa. Al finalizar la tarea, revisen que se hayan recogido todas las herramientas, estas para la reenergización. El candado y las tarjetas del personal son de uso exclusivo del trabajador, de quien es propietario, ¿no? Solo él puede colocarlo y retirarlo del punto de bloqueo. Los candados y tarjetas grupales solo pueden ser colocadas y retiradas por personal designado por el líder del bloqueo grupal para esta función. Bien. Entonces, eso corresponde a los sistemas de energías peligrosas y los sistemas que permiten abordar y bloquear y señalizar para evitar algún tipo de contacto con este tipo de energías. Bien, no sé si tuviésemos